¿Dirijo la Santa Cena yo o lo diriges tú? ¿Quieres dirigirlo tú? Sí, déjame dirigirla hoy. Ok, ¿Ok? bien. Voy a hacer la petición de servicio. Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo, una alegría estar aquí nuevamente exaltando el nombre de nuestro Señor. Damos gracias al Dios Todopoderoso que en su misericordia Él nos da el privilegio de poder congregarnos en su nombre para exaltarle. Así que sean todos bienvenidos y estamos muy felices de poder tenerles a todos a ustedes aquí en este día en que obviamente tenemos el privilegio de celebrar el hecho de que Cristo vive, de que nuestro Señor resucitó de los muertos, pero también, como ustedes pueden apreciar, estamos en preparación porque hoy vamos a tener la Cena del Señor que nos recuerda su inmenso sacrificio a favor nuestro. Así que también es un tiempo en el cual debemos examinar nuestros corazones y obviamente recordar que es en Cristo que Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Amados, ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la iglesia de Roma. Y hoy les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a empezar a ver los versos 6 al 8. Versos 6 al 8. Creo que más que un sermón, hoy vamos a tener como una especie de estudio bíblico y les pido que tengan un poco de paciencia, porque la importancia del tema que tenemos ante nosotros, quiero explicar algunas cosas para que entiendan las razones por las cuales tenemos la posición que tenemos, ¿verdad? Y obviamente vamos a usar no solamente la exégesis bíblica, que es lo primero, vamos obviamente a ver lo que el texto nos dice, pero también quiero usar un poco la historia de la iglesia referente a esta enseñanza. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 12. Y recuerde que el tema que estamos hablando son los dones que Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad? Los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el tema en que hemos venido desarrollando las últimas 2 semanas anteriores. O sea, hoy sería continuación de un mensaje que comenzó 2 semanas atrás. ¿Listos? Si tienen su Biblia abierta en Romanos 12, yo les voy a rogar que por favor ustedes me presten su atención y les voy a recordar siempre que usted vaya a estudiar la Sagrada Escritura, ore antes de hacerlo y pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que Él abra sus ojos espirituales y que Él le permita ver las maravillas de su ley. Es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir todos al Señor en oración, pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ilumine. Amado Dios, venimos ante ti porque, Señor, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro sustentador y también tú eres nuestro Redentor, Señor. No hay nadie como tú. Y hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido como pueblo, como tu pueblo, a rendirte culto, a darte gloria, honra, porque tú eres digno, Señor. Pero también hemos venido, Señor, a escuchar de ti. Y queremos, Señor, recibir de ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sabemos, Señor, que tu palabra, que es la Escritura, Señor, es perfecta, es suficiente, es inerrante y a través de ella tú nos hablas, Señor. Permite que al venir a tu palabra, tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que tu palabra penetre hasta lo más profundo como espada de dos filos y, Señor, discierna nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y nos transforme a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra y en su nombre oramos. Amén, amén y amén. Niccolò Paganini fue uno de los músicos más virtuosos en la historia de la humanidad. Este hombre fue un violinista consumado. Era un músico excelente. Y en una ocasión, él entregó su violín que había sido finamente elaborado y que había sido usado por él mismo
con mucho amor en la ciudad de Génova. Él entregó su violín a la ciudad y hizo solamente un reclamo. Y es que nunca nadie más utilizara aquel violín. ¿Se imagina un instrumento que fue elaborado para hacer música y que era excelente, iba a ser puesto simplemente en exhibición, pero nunca más debía ser utilizado? O sea, fue un regalo destinado a la conservación y no al servicio. Por otro lado, cuando el Cristo resucitado ascendió a los cielos, Él les dio dones espirituales a su iglesia, a sus discípulos, y ordenó que esos dones fueran usados. Eran dones, eran regalos que no estaban destinados a la conservación, sino destinados al servicio. Ahora, quiero que usted sepa algo. Las estadísticas demuestran que menos del 20% de las personas que asisten a las iglesias están sirviendo en estos momentos. Ahora, si usted recuerda la analogía que vimos la semana pasada del cuerpo humano, imagínese que de repente el 80% de sus órganos y el 80% de sus miembros dejaran de funcionar. ¿Qué crees que pasaría con su cuerpo? Esa es la condición en que están las iglesias hoy. Lamentablemente mucha gente están asistiendo a los templos, pero no entienden el concepto de lo que es una iglesia. No saben lo que es ser iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos dio dones no para que los guardáramos y los lleváramos a la casa, sino para que los pusiéramos a funcionar y edificáramos su cuerpo. Son dones para el servicio, no para la conservación. Y en estos versos, el apóstol Pablo nos hace 3 exhortaciones prácticas a la hora de utilizar o de ejercer nuestros dones en la iglesia. 3 exhortaciones prácticas a la hora de ejercer nuestros dones en la iglesia. ¿Cuáles son las exhortaciones que el apóstol nos hace? Bueno, vimos la primera semana que tiene que ver con nuestras actitudes en el verso 3. Debemos ser humildes en nuestra manera de pensar. ¿Ok? Debemos tener a los demás por encima de nosotros mismos. ¿Bien? Y debemos entender que todo lo que hacemos no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Bien? Y nuestras actitudes son importantes porque nuestras actitudes definen el segundo punto que vimos en los versos 4 y 5, es nuestras relaciones, la manera en que tratamos a nuestros hermanos, la manera en que nos preocupamos, en que oramos por ellos, en que les servimos a ellos. Y tenemos que entender que usted, si es creyente, usted está conectado a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Pero no solamente está conectado a Cristo. La Escritura dice que usted es miembro de los otros miembros del cuerpo, que son los creyentes que están aquí. Y que si usted ama a Cristo, debe amar a sus hermanos así como ama a Cristo. Es importante que entendamos eso. La Escritura nos manda a amarnos los unos a los otros, a preocuparnos. Vea en el libro de los Hechos la actitud de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. Había comunión en la iglesia constantemente y se preocupaban los unos por los otros. No eran solamente los líderes, era toda la congregación. Y el día de hoy vamos a ver nuestro servicio en los versos 6 al 8. Nuestro servicio. Fíjense que Pablo comienza diciendo en el verso 6... De manera que, ahora, Pablo aquí va a hacer una transición, lo que ha venido diciendo va a dar la aplicación práctica. Él venía preparando el tema para decirnos, ok, ya hablamos sobre cuál debe ser nuestra actitud, ya hablamos de cómo debemos relacionarnos, ahora vamos a ver eso en la práctica, cómo se manifiesta esto en la práctica. ¿Bien? De manera que, teniendo ¿qué cosa? Diferentes dones. ¿Qué significa? Hermano, Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos y diferentes. ¿Entendió eso? Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes y los dones que Él nos da también son únicos y exclusivos para usted y para mí. Yo no puedo imitar lo que hace ninguna otra persona
porque no tendría éxito. Bien, los dones que Dios le da a cada persona y la manera que Él se manifiesta en usted es exclusiva, es única, es singular. Bien, pero todos tenemos dones no para preservarlos, sino para usarlo en el servicio, y son diferentes dones, porque de esa manera el cuerpo funciona mejor. Recuerden, no todo el cuerpo puede ser ojo, no todo el cuerpo puede ser corazón, no todo el cuerpo puede ser... todos tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Bien, y hoy voy a quedarme hasta ahí. Como ya hemos dicho antes, y yo creo que lo he repetido muchas veces desde que empezamos Romanos, llevamos casi 3 años en el libro de Romanos. Como ya he dicho antes, somos salvos ¿por qué? Por la gracia de Dios. El término gracia, charis, significa favor inmerecido. ¿Ok? Somos salvos por gracia. Es un favor inmerecido. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. O sea, la causa eficiente de la salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios. Dice, por medio de la fe. La razón, el medio por el cual recibimos esa gracia es la fe. Dice, y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La salvación en pleno. Sino que es don de Dios. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios. Y quiero que entienda que los dones espirituales, y el término don, carisma, la raíz del término viene del mismo término de gracia, charis. ¿Ok? Decirlo de otra manera, los dones también nos son otorgados por la gracia de Dios. O sea, tanto la salvación como los dones son un favor inmerecido que Dios en su gracia nos dispensa. ¿Entendió eso? Las dos cosas. Charismata significa un regalo, un don de gracia. Muchas veces, y yo también lo pronunciaba a veces, carisma. ¿Ha oído esa palabra? Cuando se dice que una persona es carismática, ¿ha oído ese término, verdad? Significa que es una persona que tiene muchos dones espirituales. Bien, dones espirituales. Y los dones espirituales, la Escritura es clara que dice que son dados a Dios por Dios mismo. Bien, son regalos que Dios mismo les da a su pueblo y que se distinguen de los talentos naturales. ¿Entendió eso? No es lo mismo un don que Dios da a un talento natural. Una persona puede ser un músico, pero no necesariamente ese es el don que Dios tiene para él. ¿Ok? Puede nacer con el talento natural para la música, pero no significa que pueda ser una persona que de alguna manera alabe a Dios de la manera que sea. Recuerdo que en la congregación en que nosotros nos congregábamos habían varios pianistas, de hecho habían 3 concertistas, 3 personas que habían sido graduadas del Conservatorio Nacional y eran excelentes pianistas. Sin embargo, había un señor que tocaba de oído, no sabía leer ni partitura. Sin embargo, cuando él ejercía la dirección de la alabanza, era totalmente diferente la manera en que se manifestaba el Espíritu. Bien, entonces, los dones espirituales es algo que Dios pone en nosotros y va más allá del talento natural que una persona tiene. Y el punto que quiero que entiendan es que en todas las iglesias, que sean cristianas, obviamente, usted va a encontrar una variedad de dones especialmente y soberanamente impartidos por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:11. O sea, el Espíritu de Dios imparte los dones a su voluntad. Nosotros no escogemos qué don Dios nos va a dar. Bien, es Dios quien determina los dones que Él nos va a dar a nosotros. ¿Ok? Y lo hace, ¿para qué? Para que nos exaltemos nosotros, no, para la edificación de la iglesia, para que los miembros de la iglesia sean edificados, seamos edificados unos a otros, y para el beneficio de los otros creyentes. Ahora,
dado que estos dones espirituales son impartidos por Dios, escuche bien esto, dado que los dones espirituales son impartidos por Dios, deben usarse para su gloria. Recuerde, ni el predicador, ni los líderes de la música, ni ningún líder humano en la iglesia debe recibir gloria. ¿Entiende eso? No importa cuán importante usted crea que sea, no importa cuán eficaz usted crea que sea en el trabajo, nunca ponga sus ojos en los hombres. Y ningún líder humano debe recibir gloria. La Biblia dice que cuando hicimos lo que debíamos, siervos inútiles somos. ¿Me entendió? Eso es importante que lo entendamos. Muchas veces los hombres ponemos la vista en líderes humanos y hay líderes humanos que son relevantes y hay muchos ejemplos de pastores que son muy extraordinarios en su trabajo, pero recuerde, sus ojos no pueden estar en ese pastor, tienen que estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Entendió eso? Así que los dones espirituales deben usarse para la gloria de Dios y también deben usarse de acuerdo a sus planes. ¿Escuchó eso? De acuerdo a los planes de Dios. Bien, en lugar de realzar nuestra propia gloria y de promover nuestros propios planes. Tenemos que entender eso. O sea, no se trata de que yo sea más preeminente y que yo me dé a conocer y que yo... No se trata de mí. Al final de cuentas, como predicador, lo único que hago es presentar la Escritura y al final la gloria siempre debe ser de Dios. No se trata de mis planes. Al final de cuentas, la iglesia no es mía ni es de ningún líder humano. Jesús dijo que la iglesia era suya. Él la compró con su sangre y Él la está edificando. Bien. Déjeme decirle algo. Pablo fue sin dudas el apóstol que más escribió sobre la doctrina de los dones espirituales. Es más, en el Nuevo Testamento, aparte de lo escrito por Pablo, solamente se mencionan los dones espirituales en una de las epístolas de Pedro, en primera de Pedro 4, 10 y 11. O sea que prácticamente toda la doctrina de los dones espirituales viene en relación con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y la lista que él enumera aquí, en Romanos 12, 6 al 8, no es exhaustiva, o sea, no incluye todos los dones espirituales que él menciona. Bien, existen en el Nuevo Testamento al menos 7 listas de dones espirituales. 7 listas de dones espirituales. Y no hay ni siquiera 2 que sean iguales. ¿Me escuchó? No hay ni siquiera 2 que sean iguales. Por tanto, todas son representativas. Bien, lo que quiero decir con eso es que Dios no está limitado por nada. Bien. Pablo nos habla de los dones espirituales en 1 Corintios 12, 8 al 10, en 1 Corintios 12, 28 al 30, en 1 Corintios 13, 1 al 3, en 1 Corintios 13, 8 al 9, aquí en Romanos capítulo 12, verso 6 al 8, en Efesios capítulo 4, verso 11, y Pedro mencionó los dones espirituales en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Ahora, hace 1 o 2 semanas, no recuerdo si fue el domingo pasado o el antepasado, yo les dije que los dones espirituales ha sido uno de los temas que más controversia ha causado en la iglesia. ¿Recuerdan eso, verdad? Y recuerde, si usted ha leído el Nuevo Testamento, recuerda que Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba manifestando todos los dones del Espíritu. Sin embargo, tiene que escribirle carta correctiva porque estaban usándolo de una manera equivocada. Y de alguna manera es lo que Pablo también quiere hacer aquí en Romanos. ¿Ok? Aquellos hermanos estaban utilizando los dones de manera ignorante, no de la manera bíblica, para ellos darse gloria a sí mismos. Ahora, quiero aclararles algunas cosas para poder ir haciendo las bases. Como les dije, ténganme un poco de paciencia el día de hoy. En primer lugar, existen 2 posiciones
con relación a los dones espirituales. Y cuando digo esto me refiero a la manera en que los teólogos estudian los dones espirituales y los ven, ¿verdad? Existen dos posiciones. Existe un grupo de teólogos que creen que todos los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento, en las listas que les dije hace unos momentos, continúan operando a lo largo de toda la historia de la iglesia. O sea, este grupo de teólogos creen que todos los dones mencionados por Pablo en todas esas cartas continúan operando el día de hoy. Y estas personas se llaman, son conocidas como continuacionistas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ellos creen que los dones continúan operando. ¿Vio qué fácil es? ¿Ok? Alguien que cree que los dones están funcionando todo el tiempo es un continuacionista. ¿Bien? Ahora, existen, obviamente, en esta posición, la mayoría de los teólogos que sostienen esta posición son los teólogos liberales, los teólogos que tienen mala doctrina, y dentro de ellos hay un menor número de teólogos conservadores o de sana doctrina. O sea, no estoy diciendo que todos los que tienen esta posición, quiero que entiendan muy bien eso, no estoy diciendo que todos los que tienen esta posición son personas que tienen mala enseñanza. No es eso lo que estoy diciendo, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas que están asumidas tienen mala enseñanza. Pero dentro de este grupo hay un grupo de hermanos que tienen sana doctrina. Por ejemplo, uno de mis predicadores favoritos, que es el doctor David Martin Lloyd Jones, sostiene esta posición. Él es continuacionista. Y también quizás algunos de ustedes conozcan hoy al predicador John Piper. Y los que escuchan a John Piper es continuacionista. Y no sé cuántos han leído el libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Wayne Grudem es continuacionista. ¿Me siguió hasta ahí? Muy bien. Ahora, esto ha causado cierta diferencia dentro de la iglesia. Y voy a decir por qué. Con el surgimiento de la iglesia pentecostal a principios del siglo pasado, yo quiero que usted entienda algo, la iglesia pentecostal no ha existido por mucho tiempo, es una iglesia relativamente nueva, surgió en el 1901, por si acaso no lo sabían, ¿ok? Empezó a principios del siglo pasado. Y el énfasis de la iglesia pentecostal es la experiencia y los dones milagrosos. Bien, por eso es que la mayoría de la gente los llama carismáticos, porque se les dice que tienen muchos dones, o supuestamente ese es su énfasis, en los dones, ¿verdad? Ahora, esa controversia, porque ellos promueven los dones, específicamente algunos dones espectaculares, ha causado cierta controversia dentro de lo que es la iglesia y ha exacerbado las diferencias, ¿ok? Déjenme decirle, hoy las estadísticas dicen que cerca de un 80% de las congregaciones hispanas, por ejemplo, también son carismáticas. El énfasis de ellos está en los dones espirituales y está específicamente en algunos dones que vamos a mencionar en un ratico, ¿verdad? Ahora, existe otro grupo de teólogos que creen que hubo un grupo de dones que cesaron al final de la era apostólica. Cesaron con la muerte de los apóstoles. Y este grupo se llama cesacionista. ¿Vio la diferencia? Continuacionista, los que creen que siguen. Cesacionista, los que creen que cesaron. ¿Bien? Y quiero hacerles saber desde ahora que esta es mi posición. ¿Ok? Y después les voy a dar las razones por las cuales yo creo esto. Y dentro de esta posición están la mayoría de los teólogos reformados, los teólogos conservadores, los teólogos de sana doctrina, asumen esta posición. Ahora, los teólogos cesacionistas han dividido los dones espirituales en dos categorías: los dones temporales y los dones permanentes. Dones temporales y dones permanentes. Ahora, ¿por qué se habla de dones temporales? ¿A qué se refiere? ¿Por qué hay dones temporales y por qué hay dones permanentes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se ve de esta manera?
Bueno, antes de empezar a hablar de los dones que Pablo menciona aquí, quiero hablarte de los dones temporales. Los dones temporales fueron, de alguna manera, reveladores o confirmatorios. ¿Ok? Y son aquellos dones que Dios le dio específicamente a dos grupos de personas. Escucha bien lo que te voy a decir. Fueron los dones que Dios le dio específicamente a dos grupos de personas. A los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y a los apóstoles. ¿Me escuchaste? O sea, esos dones fueron dados única y exclusivamente a esos hombres. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento y los apóstoles. ¿Ok? A estos se les dio la capacidad de hacer señales, prodigios y milagros para autentificar sus enseñanzas que servirían como el fundamento de la iglesia. ¿Me siguió hasta ahí? Si usted ve en Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios 2, 20, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento. ¿Lo ve ahí? ¿El fundamento de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, cuando usted construye una casa, ¿cuántas veces pone el fundamento? Una vez. ¿Cuándo lo hace? ¿Al final? No. ¿Cuándo lo hace? Al principio, ¿verdad? Entonces los profetas y apóstoles fueron los que establecieron el fundamento de la iglesia. Bien, fueron un grupo de hombres comisionados directamente por Dios. A ellos se les dieron dones específicos con un propósito específico. Bien. Los milagros, las señales, los prodigios distinguían entre los profetas y apóstoles verdaderos de los falsos. Así que estos dones servían para autentificar a estos hombres de Dios, porque eran portadores de la revelación de Dios. O sea, tanto los profetas como los apóstoles fueron los que proclamaron su palabra, y tanto los apóstoles como los profetas fueron los que registraron las Escrituras. ¿Entiende eso? Todo libro del Antiguo Testamento tiene un trasfondo profético. Fue escrito por un profeta, un hombre de Dios. Y todos los libros del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol, un hombre apostólico. ¿Entendió eso? Es importante que entendamos eso. ¿Sabe? Los que han leído el Nuevo Testamento saben que el apóstol Pablo no estuvo entre los 12. ¿Recuerdan eso, verdad? Cristo escogió a 12 apóstoles, pero Pablo no estuvo con ellos. Y es por eso que en algunas ocasiones, cuando Pablo estaba predicando, su apostolado fue de alguna manera cuestionado, no por los apóstoles genuinos de Cristo, sino por falsos apóstoles o por falsos maestros que estaban atacando la sana doctrina y que estaban atacando al apóstol Pablo. Bien, y a los que cuestionaban su apostolado, Pablo les dijo en 2 Corintios 12, recuerden, en 2 Corintios Pablo le está escribiendo a esta iglesia que está usando mal los dones espirituales, que está demostrando carnalidad y que están actuando como niños espirituales, y Pablo les escribe esta carta corrigiéndolos. Y entonces obviamente dentro de la congregación los falsos maestros estaban atacando a Pablo, y Pablo en su defensa les dice en 2 Corintios 12, con todos las señales de apóstol. ¿Lo ve ahí? O sea, a los apóstoles se les dio el poder, la autoridad para hacer señales. Bien. Las señales de apóstol era única y exclusivamente a ¿quiénes? A los apóstoles. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y está hablando de las cosas que él había hecho cuando estaba allí. ¿Me escuchó? Y se nos dice en Hechos 19:11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Lo ve ahí? Ahora, yo quiero que usted note
hacía Pablo milagros extraordinarios? ¿Quién los hacía? Hacía Dios. La gloria no iba para Pablo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. La gloria era para Dios. Vemos que aquí el texto le atribuye los milagros a Dios mismo. Pablo solamente era un instrumento, un medio por el cual Dios obraba. ¿Comprende eso? Pablo recibió varios dones espirituales. Él fue un apóstol que también era un oficio. ¿Ok? Tenía el don de sanidad, según Hechos 19:12. Tenía poder para echar fuera demonios. Tenía el don de hablar en lengua, según 1 Corintios 14:18. Y usted ve, por ejemplo, en Hechos 20:7-12, dice que Pablo empezó a predicar, y Pablo era un predicador como a mí, que me gusta hablar mucho, y estuvo hablando tanto tiempo que hubo un joven que se sentó en una ventana porque estaba hablando en una casa, y el joven se quedó dormido y se cayó, ¡pah!, y se mató. Y Pablo bajó, lo resucitó, lo subió a todo el mundo y siguió predicando. Y habló toda la noche. Así que prepárense que hoy voy a predicar todo el día. El punto que quiero que usted entienda, amado hermano, es que Dios le dio esta autoridad a los apóstoles y profetas de hacer señales, prodigios y milagros. ¿Para qué? Para autentificar el mensaje. Pero al completarse el canon bíblico, al tener nosotros toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, esas señales ya no servían al propósito que Dios pretendía. ¿Escuchó eso? Es importante que entendamos esto. La Biblia es para nosotros el testimonio registrado de estos hombres inspirados. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 1:21 y 22. Toda la escritura, no, eso es en 2 Timoteo 3:16. Dice, porque nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todos estos hombres traían un mensaje de parte de Dios. Y el propósito de Dios era que estos hombres registraran su mensaje, y ese mensaje ya está registrado. Ese era el propósito. Ese mensaje ya está completo, y de esa manera estaba validado a través de todas las señales y el poder que se había registrado mediante las señales, prodigios y milagros que estos hombres hicieron. Ahora, hoy la escritura está completa. ¿Escuchó eso? No se le va a añadir ningún otro libro. Bien, el apóstol Pablo habla sobre la suficiencia de la Biblia en 2 Timoteo 3:16 y 17, cuando dice que toda la escritura, fíjense, toda la escritura, y eso obviamente cuando él escribió estaba hablando específicamente del Antiguo Testamento, pero ahí podemos demostrar fácilmente que obviamente toda la escritura también incluye el Nuevo Testamento. Bien, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, viene del aliento de Dios para instruir, y es útil para enseñar, fíjense, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y note lo que dice después, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Significa, amado hermano, que la enseñanza de la Escritura es suficiente para que una persona aprenda todo lo que necesita para tener una correcta relación con Dios, adorar a Dios, quién es Dios y cómo vivir para la gloria de Dios. ¿Entendió eso? No hace falta otra revelación. ¿Sabe? Y aquí empiezo ya a un poco para que ustedes entiendan. El movimiento carismático dice que hoy hay personas que traen nueva revelación. Revelación extrabíblica. Hombres que se paran en el púlpito y dicen, así dice Jehová. Pero están diciendo lo que ellos dicen, no lo que dice el Señor. Yo quiero que tú entiendas, nosotros somos una iglesia cristiana o evangélica, ¿verdad? Nos llamamos evangélicos, pero también nos llamamos protestantes.
pertenecemos a la parte de lo que es protestante. Si no fuéramos católicos, Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿cierto? Y sabe que la Iglesia protestante tiene 5 principios básicos. El primero es sola Escritura, o sea, solo la Biblia es la palabra de Dios. Es la única autoridad. Solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y eso determina lo demás. ¿Qué significa eso? Nosotros no reconocemos ninguna otra autoridad que no sea la Escritura. Si un hombre se para en un púlpito y dice que él trae nueva revelación de Dios, escapa por tu vida. Porque eso es un engaño. El gran teólogo puritano John Owen dijo lo siguiente: si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, no son necesarias. Y si no concuerda, entonces son falsas. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Solo la Escritura es la palabra de Dios. Solo ella es digna de confianza para nosotros. No creemos que hoy las personas puedan traer nueva revelación. ¿Entendió eso? Y eso nos distingue de este movimiento carismático, donde vamos a ver que mucha de esta gente está diciendo que ellos traen mensajes nuevos de Dios, nuevas profecías. Ahora, quiero hacer una relación breve de los dones espirituales. Como dije, téngame paciencia, porque creo que esto es importante que lo entiendan para que puedan entender después todo el resto del mensaje del apóstol Pablo. En primer lugar, el don del apostolado o el oficio. ¿Sabe? Los apóstoles también eran un oficio, fueron hombres que específicamente Dios llamó para un propósito. La palabra apóstol significa enviado. ¿Escuchó eso? Un apóstol es un enviado. Y encontramos que se mencionan los apóstoles en 1 Corintios 12:28 y en Efesios 4:11. ¿Bien? Ahora, en el sentido técnico, y cuando hablo del sentido técnico estoy hablando teológico, el apostolado, cuando se habla de apóstoles, la Iglesia por 2000 años ha reconocido que técnicamente hablando los apóstoles fueron los 12 hombres que Cristo escogió para que fueran sus apóstoles. Y Pablo. ¿Me escuchó? ¿Ok? Aquellos 12 hombres que fueron escogidos por Cristo y comisionados por Cristo, que compartieron con Él sus 3 años de ministerio. Si usted lee en Hechos 1:21, en Hechos 1, se ve que cuando Judas murió, los apóstoles escogieron a Matías, ¿recuerda eso? Y ahí dice que los requisitos eran una persona que hubiera estado con ellos desde que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán hasta el día que ascendió arriba en gloria. Bien, para que fuera un testigo de su resurrección. Ahora, ninguna persona hoy cumple esos requisitos. ¿Hay alguna persona aquí que haya estado con Cristo sus 3 años de ministerio? No, ¿cierto? No creo. Entonces, técnicamente hablando, los apóstoles de Cristo, y digo esto porque hay otras personas que se mencionan en el Nuevo Testamento como apóstoles, pero hay una distinción entre los apóstoles de Cristo y los enviados de las iglesias, porque esta es la confusión que viene muchas veces. ¿Ok? Voy a explicar eso un poco más. Pablo también fue escogido como un apóstol de Cristo. Y Cristo lo escogió después de su resurrección. Pablo no estuvo con los 12 durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fíjense, por tanto, él recibió revelación directa de Dios, de Cristo, y fue enviado, fue el único de los apóstoles que fue comisionado directamente a servir a los gentiles, según vemos en Hechos, capítulo 9, versos 1 al 15, y en Gálatas 1:11 al 24. Pablo se describe a sí mismo como el último de los apóstoles, en 1 Corintios 15:9, el último. ¿Qué significa? Que si hay un último, no puede haber un después de ese, ¿verdad? Después que algo se acabó, no puede haber más nada, ¿cierto? Estos hombres, y es lo que quiero que entiendan, este grupo de apóstoles eran los apóstoles de Jesucristo. Cristo los seleccionó, Cristo les dio
la autoridad y Cristo fue quien los envió. Ellos fueron los líderes sobre los cuales, como dice Efesios 2:20, se estableció el fundamento de la iglesia. En Hechos 15, cuando hubo problemas en la iglesia, hubo un concilio de apóstoles para que determinaran lo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque ellos determinaban la doctrina y eran los que dirigían la iglesia. Ellos sirvieron como fundamento de la iglesia. ¿Entiende eso? Fíjense, si usted lee la Escritura, se nos dice, por ejemplo, que los cristianos de la iglesia primitiva, o sea, los primeros creyentes, los primeros cristianos, dice que en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? ¿Los apóstoles de hoy? No. ¿Qué apóstoles? Los 12 apóstoles que Cristo había comisionado. ¿Me escuchó? Esa doctrina era sobre la cual se estableció la iglesia. Porque ellos hablaron en nombre de Cristo, eran los mensajeros de Cristo. Cristo les enseñó por 3 años y le dio la autoridad y le dio la capacidad para que ellos revelaran y escribieran lo que quería que la iglesia conociera. Ellos eran el fundamento de la iglesia. ¿Entiende eso? Entonces la iglesia estaba siendo edificada sobre ese fundamento y ellos lo que estaban haciendo era perseverar en esa doctrina, la doctrina que los apóstoles estaban enseñando. ¿Y esa doctrina dónde está? En el Nuevo Testamento. ¿Me escuchó? No es mi criterio, no es mi opinión, yo no traigo nueva revelación. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin, pero lo que estoy diciendo es el testimonio apostólico. ¿Ok? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vea lo que dice, en la comunión unos con otros. ¿Ve la manera en que la iglesia funcionaba? En el partimento del pan y las oraciones. Yo creo que ya prediqué sobre eso hace un tiempo atrás, así que me imagino que si ustedes quieren aprender un poco de eso, pueden ir y buscar ese sermón ahí. Así que, ¿qué apóstoles estaban hablando? ¿De qué apóstoles estaba hablando aquí? De los apóstoles de Jesucristo. Los 12 hombres que Él escogió. ¿Sabe? Hoy, si usted ve en Judas no tiene capítulo, perdón, Judas verso 3, dice que debemos contender o debemos defender ardientemente la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Escuchó eso? La fe que de una vez y para siempre. ¿Qué significa? Toda la verdad que nosotros necesitamos conocer en cuanto al Señor, a la salvación y todo lo demás fue revelado por los apóstoles en ese tiempo. Fíjense, la fe que de una vez y para siempre. ¿Qué significa? No hay continuación, no hay nueva revelación. ¿Entendió eso? ¿Va entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Si alguien viene y nos trae una palabra diferente, podemos recibir una nueva enseñanza. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, oiga esto, mas si aún nosotros, o fíjese, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, hablando del evangelio que habían anunciado ¿quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? Sea anatema. ¿Sabe lo que significa eso? Sea maldito. Es una palabra fuerte, ¿cierto? Yo quiero que usted entienda esto. Esto es importante. Como antes hemos dicho también, ahora repito. Fíjense, lo repite porque es muy importante. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa? Si alguien viene y dice, yo traigo nueva revelación, huye por tu vida. Ya te lo estoy diciendo. ¿Entendiste eso? ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Según algunos predicadores carismáticos en el año 2001, ellos recibieron una revelación divina de que entramos en una segunda era apostólica. ¿Qué significa eso? Significa que los oficios de apóstol y profeta, que por los últimos 2000 años la iglesia había reconocido como que habían cesado con los apóstoles de Jesucristo, han sido restaurados.
Y ahora existe un movimiento que se llama la Nueva Reforma Apostólica, que ni es nuevo, ni es reforma, ni es apostólico. Si usted ve hoy y emprende la televisión en los canales cristianos, va a ver que hay una cantidad de apóstoles increíble, ¿verdad? Increíble. Y mi pregunta es, ¿quién los nombró apóstoles? ¿Quién los ordenó? Estos hombres dicen que el Espíritu Santo les da nueva revelación. Precisamente lo que acabo de decir. La Escritura claramente nos advierte, no hay nueva revelación. Hay muchas cosas más que podría decir al respecto. Hay muchos textos más que podría usar para defender esa posición. No quiero por una cuestión de tiempo. ¿Ok? Ellos dicen que Dios les da nueva revelación, revelación directa, y que se les ha conferido la autoridad apostólica de hacer señales, prodigios y milagros. Me llama la atención que la mayoría de las personas que pertenecen a este movimiento carismático tienen mala teología. ¿Ok? Y vemos dentro de ellos falsas profecías, falsos milagros, milagros que no son validados. Y generalmente los milagros son alguien que vino y que se le quitó una enfermedad que es psicosomática. Pero las personas que van a esas campañas, que realmente son paralíticos o que tienen enfermedades, no lo sanan. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabe? El don de sanidad era la capacidad de sanar a una persona, aun cuando la persona no tuviera fe. ¿Usted piensa que si esos hombres tuvieran el don de sanidad, tuvieran que cerrar sus iglesias hoy por culpa del coronavirus? No, estuvieran sanando a todo el que viniera. Venga, hermano, pase arriba, que está todo el mundo sano aquí. Aquí no va a haber nadie enfermo. Se acabó el problema. Si ellos tienen tanto poder y tanta autoridad, ¿por qué han tenido que cerrar sus templos, sus lugares de reunión? ¿Por qué? Porque no tienen el don de sanidad. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios no sana. Yo no estoy diciendo que Dios no tiene autoridad y no tiene poder. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él quiere hacer un milagro, Él lo hace. No importa lo que sea, para Dios nada es imposible. Pero lo que te estoy diciendo es que esos hombres no tienen el don de sanidad, no son profetas de Dios, y lo que están diciendo es mentira, porque lo que se están llenando los bolsillos de dinero forman parte del movimiento de la prosperidad. Haz un pacto con Dios, da una ofrenda y vas a ser prosperado y tu problema se va a resolver. Hermano, el único pacto que tú tienes que hacer es el pacto en la sangre de Cristo. Cristo dio su sangre por ti para que tú fueras salvo de tus pecados, y cuando tú vienes a Cristo por la fe, tú eres redimido, eres perdonado y tienes toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Dice el libro de Efesios, capítulo 1. Bien. Entonces, quiero que entiendan que la enseñanza de este movimiento es errada, está equivocada. Y el día de hoy voy a dejarlo hasta ahí, porque el tiempo ya se me está agotando y tenemos que participar en la cena del Señor. Quiero invitarte a que por favor tomes un tiempo en oración. Vamos a ir a la mesa del Señor en este día. Y la Escritura nos dice que antes de entrar a la mesa del Señor debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para preparar nuestras mentes y nuestros corazones. El apóstol Pablo nos dice que de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, voy a dar unos segundos para que usted, ahí donde está, en este momento haga reflexiones en su vida y venga a Dios en oración. Y si hay algún pecado en su corazón, es tiempo de confesar nuestros pecados a Dios. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amado Dios, el día de hoy estamos como tu pueblo. Estamos ante ti, Señor, rogándote que tú perdones nuestros pecados. Señor, que tú nos laves, nos limpies, que tú nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Señor, y si hay un pecado incluso que nos sea oculto, Padre, revélalo para que podamos traerlo ante ti y confesarlo, Señor. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido contra ti, Señor. Por las veces que te hemos fallado, las veces que hemos sido infieles, las veces que nos hemos rebelado en tu contra, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, al venir a la cena del Señor, recordemos el inmenso sacrificio que nuestro Salvador hizo en beneficio nuestro. Límpianos, Señor, de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle a los hermanos que por favor vengan a ayudar.